acostumbrar. Con el 8% de la población mundial, según la ONU, América Latina concentra el 37% de los crímenes. La delincuencia común y el crimen organizado amenazan la democracia. Es México, también Argentina, es Costa Rica, sí, la antes segura Costa Rica el año pasado con 656 homicidios. Y también es Chile. Crimen organizado, narcotráfico, armas, inmigración irregular con trata de personas en un continente con realidades que alarman. Países con aumentos severos de los delitos o de su violencia, otros con leve disminución, pero con índices aún intolerables. Y naciones, una tercera realidad, que implementan soluciones excepcionales, pero que pasan a ser norma. En Ecuador, 10 estados de excepción nacionales en 2 años. En El Salvador, la medida cumplió 1 año de corrido. Y en Honduras, partió en diciembre en 2 ciudades y ya hay estado de excepción en 123 de los 298 municipios. Y ni la militarización de México ni el copamiento policial de Argentina parecen ser la receta. Entonces, ¿cuál? Mueren las personas y flaquea la confianza en que las autoridades del signo político que sea tengan la capacidad de afrontar este flagelo que interpela también a la justicia y a las policías y que termina dificultando abordar otros temas también urgentes como pobreza, pensiones o salud. Encontrar soluciones efectivas, firmes e inteligentes para las causas y para los efectos de la delincuencia urge. Lo advierten los sondeos, muchos ya están dispuestos a sacrificarlo todo a cambio de seguridad. Esta no puede ser la década perdida en seguridad en nuestro continente. Está en juego la calidad de vida y la vida misma de las personas y de la democracia en donde rige y de su recuerdo donde el populismo o las dictaduras ya ganaron. Comienza Conexión Global Prime. Vamos a ahondar en este fenómeno continental, el avance del narcotráfico, el avance del crimen organizado y también de la delincuencia. ¿Qué pasa en los distintos países de nuestro continente? Gabriel Palma nos lo cuenta en su nota. Ingresaron al local con cascos, como se puede ver. Al momento de indicarles que se detuvieran, los civiles armados abrieron fuego contra los policías y se inició una persecución. Grave lo de Rosario, gravísimo lo de Rosario. Son imágenes que no tienen que ver necesariamente una con la otra, pero que se asemejan en una cosa. Demuestran una escalada de violencia delictiva en América Latina, y esto en cosa de años. Una crisis que tiene como personajes principales al crimen organizado, el narcotráfico y los estados que no han logrado poner freno a la extensión de este fenómeno. México hace por lo menos 60 años se ha visto mermado por la creciente influencia del narcotráfico. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, lo hizo bajo el eslogan de abrazos y no balazos. No son pocos los que cuestionaron y cuestionan esa política, y es que además de las ya tradicionales zonas calientes, la violencia narco se ha instalado incluso en las zonas turísticas. Eso llevó incluso a desplegar miles de militares en zonas hoteleras. El salto se da en México, y se da en México en gran medida cuando se le da una suerte de estatus a estas bandas criminales, lo que hace que haya una competencia por aumentar y mejorar el nivel de armamentos con que se enfrentan. Colombia también lucha por controlar la violencia que parece enquistada. El país está saliendo de más de 50 años de conflicto armado entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas. Pese a los intentos de tregua entre los gobiernos de turno y las milicias, los enfrentamientos no han cesado. El Ejército de Liberación Nacional perpetró un ataque en un cuartel militar hace unas semanas, que dejó 9 soldados fallecidos, y eso ha congelado los avances del diálogo. Que no confundan que si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, sino que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos. Ecuador también vive un crudo momento en cuanto a su seguridad nacional. Este martes se registró un ataque por mar y tierra a un puerto de pescadores que dejó 9 fallecidos y varios heridos. Como una de las hipótesis, se baraja que un grupo delictivo local habría disparado contra los civiles como método de extorsión, una modalidad cada vez más común en las calles del país, lo que ha llevado incluso al presidente Guillermo Lasso a despenalizar la tenencia de armas en la población civil. Vamos a combatir a los delincuentes con todo el rigor de la ley, porque nuestra prioridad es su tranquilidad. El caso de Argentina es un tanto distinto, pues si bien la escalada en los delitos no responde a un fenómeno cohesionado como tal, la inseguridad producto de los robos y asesinatos es un hecho.
Un caso llamativo fue las amenazas que recibió el futbolista trasandino y campeón del mundo Lionel Messi, cuando el negocio de la familia de su esposa fue vandalizado por un grupo de desconocidos, causando impacto en la ciudadanía argentina. Si de violencia se trata, El Salvador lleva viviendo con ellas desde hace décadas debido a las maras, aunque su controvertido presidente Nayib Bukele se jacta de haberlas combatido con éxito. Una de sus últimas y cuestionadas medidas fue el traslado de miles de reos a su proyecto insigne, una megacárcel que se autoproclamó como la más grande de América. Para los analistas, los fenómenos relacionados al crimen organizado y a la violencia se han transformado en una piedra en el zapato para la mayoría de los gobiernos de la región. ¿Qué vemos? Que los picos de violencia vienen cuando estas organizaciones se encuentran en momentos de inestabilidad y alta competencia. Entonces, ¿cuál es la solución para la inseguridad de Latinoamérica? A esa pregunta, algunos mandatarios han respondido con el uso de las excepciones constitucionales y el despliegue de las Fuerzas Armadas, algo que los expertos llaman a mirar con atención. Las Fuerzas Armadas son entrenadas y dispuestas para otro rol en la sociedad, no para el control policial ni el control del delito. Superponerlas sobre las policías en el combate regular del delito deja en una posición muy desmejorada a las policías. Ante un escenario de incertidumbre, el peligro de la crisis delictiva en nuestra región no solo alcanza el ámbito de la seguridad, sino que ha calado hasta el tejido político, en donde algunos lo toman como provecho y que representa un nuevo riesgo para la integridad de las naciones. Y nos trasladamos de inmediato hasta Argentina con Inés Capdevila, que es periodista del diario La Nación de Argentina, una de las periodistas más brillantes del continente, a quien le carga que yo diga esto, pero lo digo igual, analista internacional también. Inés, un abrazo, gracias por acompañarnos nuevamente. Cómete la vergüenza nomás. Hola, Mónica. Sí, ya estoy colorada. Buena, ¿cómo estás, Mónica? ¿Todo bien? Muy bien. Quisiera comenzar preguntándote, si tú tuvieras que definir el momento de inseguridad, de criminalidad en Argentina, ¿cuál es? ¿Qué cifras, qué datos nos puedes dar? ¿Y dónde están las principales preocupaciones? Que es un tema que en Chile también estamos viviendo muy fuerte. Te diría, Mónica, que muy como lo que pasa en otros países de América Latina, la inseguridad en la Argentina vuelve a ser la principal preocupación de los ciudadanos. Hasta hace muy poquito, te diría, hasta hace muy pocos días, la inflación y la economía, el futuro de la economía eran el mayor agobio de los ciudadanos. Pero después de algunos incidentes, sobre todo localizados en Rosario, que es el epicentro de las guerras narcos argentinas, y algunos incidentes también en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, la inseguridad ha vuelto a ser el gran tema que domina no solo las preocupaciones de los ciudadanos, sino también el debate político de esta pre-campaña electoral hacia las elecciones de octubre. ¿Qué tipo de criminalidad es la que más está preocupando en Argentina? ¿Es el crimen organizado? ¿Es mezclado con el narco? ¿Es la delincuencia simple, por denominarlo de alguna manera? ¿Los delitos contra mujeres? ¿Cuál es esa delincuencia que más está preocupando? Esa es una buena pregunta, porque también al ver qué tipo de delincuencia prevalece en un país, también nos habla mucho del presente y del futuro de ese país. En la Argentina, en este momento, digamos, las tasas de homicidio en la Argentina no son altas, son bastante bajas, están junto con Chile entre las más bajas de América Latina. Sí. Sin embargo, hay dos fenómenos. Uno, ha ido avanzando lentamente la tasa de homicidio, y lo segundo ha cambiado un poco la raíz de esos homicidios. Y fundamentalmente la raíz de esos homicidios hoy son los homicidios que vienen de la guerra entre narcos o de las amenazas de narcos a instituciones tanto privadas como públicas de la Argentina. Ese fenómeno tiene su mayor manifestación en la ciudad de Rosario, que es la tercera ciudad más grande de la Argentina, y allí también hay varios rasgos que muestran un poco cómo funciona el narco en el resto de América Latina. El fenómeno narco fue un fenómeno que pasó bajo el radar del resto de la Argentina durante muchos años, hasta que ese fenómeno tomó muchísimo poder, se infiltró en los poderes básicos del Estado, el poder ejecutivo, la justicia y el poder legislativo, y desde el reducto de Rosario empezó a tender sus tentáculos al resto de la Argentina. Hoy, ese tipo de delincuencia es la que más
preocupa al futuro de la Argentina. Después tenés otro tipo de delincuencia, Mónica, que es, por supuesto, la delincuencia común, más de robos o robos en la vía pública o robos en viviendas, que eso lo encontrás en ciudades grandes y medianas de la Argentina, exceptuando la ciudad de Rosario. Y después, por supuesto, una violencia que viene creciendo también en número, que es la violencia de género, pero eso también un poco el fenómeno que sucede en varios países ya no de América Latina, sino del resto del mundo también, que es con la concientización sobre la violencia de género, también crecen las denuncias de violencia y por lo tanto, y la tipificación de esos delitos, por lo tanto crece el registro de actos de violencia de género. Inés, cuando tenemos que definir las estrategias que toma cada país, ¿cómo definirías la del gobierno actual y si hay alguna diferencia con el anterior? Se habla, por ejemplo, y se critica también este copamiento policial, no porque se critique a las policías y no porque no se crea que tienen que haber policías, sino porque se cree que no ha sido suficientemente efectivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo se define esa estrategia y si hay cambios o no entre un gobierno y otro? Bueno, ha habido cambios entre el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019. Hubo algunos cambios, no tanto de estrategia, pero sí de la intensificación de esas estrategias. Ambas estrategias, tanto la de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández, son y fueron punitivistas. Básicamente es el combate con fuerzas policiales y fuerzas de seguridad de las del narco. Ahora, en el gobierno de Mauricio Macri fue un poquito más eficaz ese combate. Los números de la delincuencia en la Argentina bajaron, no bajaron abruptamente, no fue un cambio significativo, pero empezaron a bajar a lo largo de los 3 primeros años de gobierno. Volvieron a subir en estos años. ¿Por qué? Porque hay un relajamiento de todo en la Argentina, no solo de la eficiencia y eficacia de las fuerzas de seguridad en el combate de la inseguridad, sino también de todo tipo de política pública. Se ha deteriorado la eficiencia y eficacia. ¿Por qué? Porque el Estado argentino se ha empobrecido enormemente. Entonces, eso también es bastante llamativo hoy en la Argentina, el crecimiento de esos números. Después tenés algunas, políticas que, si vistas bajo la lupa, por ejemplo, la política penitenciaria también se han deteriorado enormemente, en tanto la rehabilitación de los presos y la reinserción de los presos ha caído verdaderamente a niveles bastante preocupantes para lo que es el futuro de la Argentina. Quisiera preguntarte respecto a la organización de las policías. ¿Por qué te lo pregunto? Tú también viviste en Brasil un buen tiempo. En Brasil hay muchos cuerpos de policía. Entonces uno podría dividir América Latina entre los países que tienen una policía unificada o las que tienen una policía nacional, regionales, municipales, como por ejemplo México, como Brasil, que tienen hartos cuerpos de policía. ¿Cuál es la comparación que podrías hacer Argentina, Brasil respecto a cómo se organizan las policías? ¿Y cuál te parece que es la más eficiente o los pros y contras de una y otra? Mira, yo te diría, primero hay una, voy a contestar algo que no me preguntaste. Creo que los estados en América Latina deben preguntarse si esta estrategia contra el crimen narco, el crimen organizado o el crimen común han funcionado. ¿Y cuáles son esas? Son estrategias netamente punitivistas, no son estrategias integrales que incorporen no solo el combate con fuerzas de seguridad, sino incorporen la educación, incorporen la economía, o que traten al tema de la inseguridad como un tema donde se cruzan todas las variables de vida en un país. Entonces, yo creo que ahí está el gran error de todo en América Latina. Lo que los estados, al ver que no son eficaces en su combate contra el crimen, lo que han hecho básicamente, en menor o mayor medida, es reforzar sus políticas de seguridad, sus fuerzas de seguridad. ¿Cómo se ha hecho eso en la Argentina? La Argentina tiene varias fuerzas nacionales, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, que todas tienen algún tipo de involucramiento, sobre todo en el combate del narco, y luego tienen las policías provinciales. Hay más divisiones que en Chile, hay menos divisiones que en Brasil o México, por ejemplo. Entonces, hoy, ¿qué sucede cuando la política de un Estado está netamente focalizada en
en las fuerzas de seguridad. En estados como los de América Latina, que están muy atravesados por la corrupción, esa corrupción empieza también a aligerar, digamos, a desmantelar la eficacia de las fuerzas de seguridad porque se involucra ahí y es utilizada por el crimen organizado. Bien, eso es exactamente una de las variables que sucede hoy con las fuerzas de seguridad. Están atravesadas por la corrupción, por lo tanto, sobre todo en la provincia de Santa Fe, donde queda la ciudad de Rosario, es uno de los temas que más debilita la eficacia de las políticas de seguridad del Estado. Después hay otro tema que también sucede en Brasil, que es la disputa de poder entre las fuerzas de seguridad, las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales. Otra variable que disminuye la eficacia y eficiencia de las políticas. Entonces, todo este armado, que en la Argentina te diría que es bastante representativo de lo que sucede en el resto de América Latina, no hace más que debilitar a la presencia del Estado y engrandecer o reforzar la influencia de los grupos del crimen organizado, que van copando también todos los aspectos de la vida social. Porque hoy, el otro día hablaba con un empresario bastante importante en la Argentina, que tienen una fábrica cerca de Rosario. Y él me decía, hoy a nosotros nos es muy difícil conseguir mano de obra porque no podemos competir con el dinero que ingresan los jóvenes por trabajar 2 o 3 horas para los grupos narcos. Claro. Nosotros con nuestros sueldos, que son altísimos, no pueden competir. Entonces, ahí eso te muestra cuánto fracasan estas políticas concentradas fundamentalmente en el uso de la fuerza policial como mayor medida de combate al crimen organizado. Inés, tú mencionabas ya algunos aspectos que hacen avanzar al narco. También cuando retrocede el Estado, los servicios sociales, cuando no hay seguridad, obviamente que también avanza el narco y las bandas criminales, ya sea de narco, de trata de personas o de distintas cosas, van copando y donde no está el Estado están ellos y ellos terminan siendo la seguridad, los servicios sociales, en fin. Pero hay otro tema que también ayuda a avanzar a toda la delincuencia, desde la más simple a la más sofisticada, que es la impunidad. Y también corromper al Poder Judicial. ¿Cuál es el juicio que tienes respecto de la labor del Poder Judicial? ¿Cuánta impunidad hay también en Argentina? ¿Cuánto funciona o no el Poder Judicial? ¿Y cuán estrictas son o no las leyes? El tema de las leyes son estrictas, son bastante detalladas y algunas de ellas van a la médula del problema de la inseguridad, al menos en la Argentina. Lo que sucede, Mónica, es que la aplicación de las leyes en la Argentina pasa lo mismo que pasa con el resto de las políticas públicas. Se ha deteriorado por el enorme, digamos, las variables sociales de la Argentina se han deteriorado y con ella la aplicación de la ley, el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza total de la sociedad en el Estado, en las instituciones que representan al Estado. Por lo tanto, no hay confianza, no hay respeto, no hay cumplimiento. Entonces, las leyes no han sido ni aplicadas ni cumplidas. Eso por un lado. El Poder Judicial es por un lado un actor crítico y por el otro lado es un enorme agujero negro en la Argentina porque, lo que vos decías, los casos de corrupción de los actores decisivos dentro del Poder Judicial para el combate del narco son cada vez más visibles y son cada vez más peligrosos por el alcance y el grado de penetración en la profundidad, digamos, en el alcance de funcionarios judiciales y en la duración en el tiempo de esos vínculos espurios entre el Poder Judicial y el narco. Por lo tanto, eso te muestra también lo que vos decías. Sobre todo los grupos narcos, obviamente que el crimen organizado en general, pero sobre todo los grupos narcos se han transformado, al menos en algunos puntos esenciales de la Argentina, que hoy son un número limitado, pero va creciendo, se han transformado en paraestados. Ya directamente el Estado no entra ahí, sino que el paraestado es el grupo narco. Quiero cerrar preguntándote si tú tuvieras que en un concepto o en una idea decir cuán amenazada crees que está por la delincuencia simple y organizada la democracia en América Latina, ¿qué dirías? Yo te diría que hoy el avance de los grupos del crimen organizado es la mayor amenaza a la democracia en la Argentina, en América Latina. Ah, sí, de radical. Sí.
Y es un tema que yo hablo mucho con especialistas, porque para mis notas, para mis columnas, hablo mucho del estado general de América Latina, porque es básicamente mi área de investigación, y siempre termino en el mismo lugar, que es la retirada del Estado, la falta de credibilidad, la pérdida de confianza entre los ciudadanos y el Estado, la descomposición económica o el estancamiento económico de nuestras sociedades no hacen más que permitir el avance, por momentos muy silencioso y muy tapado, del crimen organizado, hasta que se revela como un actor central de la vida pública de los países, un actor central con una influencia completamente inimaginable a futuro. Y todos los especialistas terminan eso. La mayor amenaza a la democracia no es la convulsión social. Cuando las políticas públicas funcionan, la convulsión social baja. Por lo tanto, ahí la democracia tiene capacidad de resistir. Pero la democracia no va a tener capacidad de resistir cuando hay un actor que se transforma en su mayor rival y da los mismos bienes y servicios que da un Estado, que es el grupo narco. Y porque cuando no hay seguridad, además, la gente está dispuesta a sacrificarlo todo, incluso preferir una dictadura o un populismo de izquierda o de derecha a una democracia. Bueno, es lo que sucede en El Salvador. Los salvadoreños han renegado una porción importantísima de sus derechos civiles, una porción importantísima de su libertad, se la han dado al presidente Bukele. ¿Para qué? Para que Bukele por fin termine con la violencia de las maras. La tasa de homicidio en El Salvador, que durante años fue la más alta, no de América Latina, del mundo, hoy está a niveles que son propios de los países menos violentos de América Latina, como por ejemplo Chile o la Argentina. Bien, eso lo logró en muy pocos años, pero con una militarización de todo y una autocratización de El Salvador. Bueno, ese fue el canje que decidieron los salvadoreños hacer. Ahora, ¿pueden todas las democracias de América Latina hacer ese canje? ¿O están dispuestas? Eso es una pregunta que yo no creo que sea tan fácil de tan fácil respuesta como hoy es en Salvador. Inés Capdevila, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Un abrazo, un honor como siempre conversar contigo. Vamos a profundizar en este tema con una invitada de verdad de lujo. Es excepcional poder conversar con Claudia Paz y Paz. Ella es directora del programa de SEGIL para México y Centroamérica, experta en el combate en pandillas. Claudia, habría mucho que decir respecto de tu tremenda trayectoria como defensora de derechos humanos, especialista en derecho penal, académica, jueza, litigante en Guatemala, ex fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala y la primera mujer además en ocupar el puesto que ha tenido innumerables reconocimientos, entre otros de la revista Forbes, como una de las mujeres que transforma el mundo en materia de políticas públicas debido al combate en crimen organizado. Necesitaba hacer esta tremenda presentación para que la gente entienda el privilegio que es conversar contigo, así que te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Lo primero que quisiera preguntarte, Claudia, es, a tu juicio, ¿hay un retroceso en la inseguridad en América Latina? ¿Puede hablarse en promedio de un fenómeno global de retroceso de la seguridad o de avance de la inseguridad y el crimen organizado, entre otros fenómenos? Yo creo que es una tendencia que no se concreta en los últimos años, sino que es una tendencia que lleva tiempo en ese camino, en esa dirección. Creo que sí se han hecho pasos importantes para reducir la violencia homicida, sobre todo en Centroamérica, que era uno de los problemas más grandes que teníamos, y por distintas razones y con distintas intervenciones, pues se ha logrado reducir la violencia homicida, pero creo que el fenómeno más grave que enfrentamos ahora es la sofisticación del crimen organizado y la penetración en distintas instituciones estatales. Creo que es lo que vemos en México, pero también en la región centroamericana, en otros países, ¿no? Como las fuerzas de seguridad, incluso segmentos de la Fiscalía o del Poder Judicial, han sido cooptados por estas estructuras criminales, las estructuras locales de poder también, alcaldes, etcétera. Y ese es un fenómeno
muy difícil de combatir. Claudia, esto tiene distintos énfasis en distintos países, tú bien lo sabes, ¿no? En algunos países vemos más fuerte la presencia de este crimen organizado, ya más sofisticado, en otros está comenzando. Y por eso, para aprender, para la región, nos gustaría que nos contaras cómo se pasa de la simple delincuencia al crimen organizado, porque en Chile estamos viendo también avance de otro tipo de criminalidad mucho más sofisticada y estamos cambiando también legislación para tratar de apuntar a aquellos. ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra? ¿Cómo es el tránsito? Que tú ya algo mencionabas con esto de cómo ir corrompiendo las instituciones. Sí, exactamente. En la medida en que el dinero que maneja la delincuencia organizada es tal que le permite cooptar o pagar, aparte de la institucionalidad, no solo de seguridad, sino también de justicia. En el caso de Guatemala, por ejemplo, que es sumamente grave, también parte de los diputados representan zonas narcos, ¿no? Entonces, en esa medida, lo que habríamos podido denominar como delincuencia común se convierte en crimen organizado y es muchísimo más sofisticado claro, su combate, porque entonces también se influye en otros sectores de la sociedad de este dinero ilegal. Por ejemplo, la banca, ¿no? Cuánto dinero el narcotráfico, el tráfico de armas, de la trata de personas ingresa al sistema bancario y cómo se confunden negocios lícitos e ilícitos son algunos de los mayores desafíos justamente para el combate al crimen organizado. Seguir la ruta del dinero, pesquisarlo y no solo los primeros pisos entonces de la delincuencia, ¿no? Ahora la pregunta es, tú fuiste fiscal general de Guatemala, has sido reconocida por la lucha contra el crimen organizado, que te ha valido además, debe ser muy valiente también, porque amenazas y también persecución incluso política, me atrevo yo a calificar, por distintos temas, por derechos humanos, por crimen organizado, es parte de lo que has sufrido. ¿Cómo se desarticulan las bandas? Algunos caen en la desesperanza y dicen esto no se puede. ¿Se puede, Claudia? ¿Cómo se trabaja para desarticular estas bandas criminales? ¿Y qué rol debería tener también la justicia y la investigación de ellas? Yo te agradezco profundamente la pregunta porque, sobre todo en Centroamérica, es uno de los gravísimos problemas que tenemos, que es la desesperanza frente a la inseguridad, que justifica y alienta políticas excepcionales, estado de excepción, mano dura, mano superdura, y son las imágenes tremendas que vemos, ¿no? Del combate, supuesto combate a las pandillas, con una estado de excepción que justifica miles de personas en las cárceles, asesinatos en las cárceles. Esa definitivamente no es la ruta. Pero respondiendo categóricamente a tu pregunta, sí se puede combatir el crimen organizado con absoluto apego a la ley. Y ahí el sistema de justicia, las policías de investigación, las fiscalías, el circuito judicial, que existan jueces independientes, también la inteligencia financiera, la inteligencia criminal, son herramientas indispensables. Y si tú me preguntas cómo... Imagínate una fiscalía que no era una fiscalía tan poderosa en Guatemala, con una policía que apenas íbamos rescatando algunos equipos para que pudieran acoplarse con los fiscales y combatir el narcotráfico, estructuras tan fuertes como los Zetas, además de las pandillas. ¿Cómo lo hicimos? Primero es entenderlo como un fenómeno complejo y ver el fenómeno en su totalidad. Por ejemplo, si estamos hablando de narcotráfico, entender que es un fenómeno que no empieza y acaba en el país, ¿verdad? Tiene que ver con las fronteras y tiene que ver con el control territorial que se requiere para poder desarrollar una actividad delictiva tan compleja. Verlo en su complejidad también incluye partir de que es probable que funcionarios estén involucrados ya sea en el trasiego de drogas o en el tráfico de armas o en el lavado de dinero, y diseñar las investigaciones de tal forma que no se queden con la parte más débil de la estructura criminal, sino que puedan trepar y subir, y ahí las estrategias de investigación criminal, de inteligencia criminal, y tener muy claro el fenómeno que vas a investigar y cómo haces no una investigación reactiva, sino una investigación
pensada y propositada, ¿no?, para dirigirse a los fenómenos más graves, creo que son de las herramientas indispensables para tener un combate efectivo y no atacar únicamente a las partes de la organización criminal que son fungibles, porque tú puedes detener, por ejemplo, a la persona que está vendiendo en el menudeo o a la persona que está traficando la droga, que está conduciendo el aeroplano o el vehículo, lo que fuera, en donde están llevando el autobús, donde están llevando la droga. Pero si no sabes a quién le reportan, qué parte de la institucionalidad fue cooptada, por dónde lavan el dinero, lo que haces es algo que tal vez tiene un efecto mediático rápido, pero muy poco profundo en el verdadero combate. Y un tema más importante que tiene que ver con lo que mencionabas de seguir el dinero, es que hay una herramienta muy efectiva y esto es un negocio. Es ilegal, pero es un negocio. Entonces, en la medida que se quitan las ganancias del crimen organizado y se transforman en recursos para su combate, por ejemplo, a través de acciones de extinción de dominio, pues tienes a un Estado mejor equipado para enfrentar estas estructuras criminales. Claro, es parte de una nueva legislación, por ejemplo, en Chile, que pretende comisar y decomisar más rápido los bienes de los narcos y inyectarlos también al trabajo en contra del crimen organizado y del narcotráfico. Ahora, quisiera preguntarte en lo personal, Claudia, tú y el equipo con el que trabajaste, ¿cuán grande era y qué presiones y también qué amenazas recibieron tú o las personas con las que tú trabajabas? Me imagino también amenazas. ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque por un lado uno dice, hay veces o fiscales con los que he conversado que dicen, prefiero no decirlo porque asusta a otro, y otros dicen, prefiero transparentarlo para que vean que a pesar de esas amenazas se trabaja y se puede. ¿Cómo fue en tu caso y del equipo con el que tú laborabas? Bueno, la fiscalía realmente no era una fiscalía pequeña. En aquel entonces estamos hablando de 5,000 funcionarios, pero era una fiscalía que no tenía una lógica de persecución penal estratégica y que tampoco coordinaba bien con la policía. Había muchas desconfianzas entre fiscales, policías, los servicios periciales. Entonces, creo que un acierto fue comenzar a crear equipos especiales que ganaran esa confianza interinstitucional a través del trabajo conjunto y de lograr éxitos conjuntos, ¿no? Entonces creo que eso es algo estratégico y también justamente por las amenazas hay que entender que en ciertas localidades el poder es el poder narco, por lo menos en esta región, no lo podría afirmar de Chile, pero en la región centroamericana es así. Entonces, esos casos se tienen que sacar de ahí, se tienen que investigar por estructuras que están más protegidas, ¿no? Perfecto, que tienen mayores niveles de seguridad. De otras zonas, sacar a la investigación local y llevarlo a otra zona. Claudia, tú mencionabas algo que es súper relevante. Hay dos estrategias con distintas sensibilidades políticas que podríamos contar en América Latina y que son bien polémicas. En el caso de México, también se hizo antes, pero hoy día con Manuel López Obrador, más identificado con la izquierda, la militarización ha continuado. A pesar de que él ha hablado de abrazos y no balazos, las Fuerzas Armadas siguen involucradas en temas de seguridad pública. Por otro lado, tenemos constantes estados de excepción, que ya dejan de ser de excepción. Un par de datos. En Ecuador, 10 estados de excepción en menos de 2 años. En Salvador ya cumple 1 año de corridos. En Honduras, desde diciembre pasado, y ya pasó de 2 ciudades importantes a si no me equivoco, 23 de los 298 municipios. Y así podemos sumar y seguir. Quisiera preguntarte estas dos recetas. Por un lado, militarizar la lucha contra el narcotráfico e incluso introducirlos en materias de seguridad. Y por otro lado, que es México. Por otro lado, lo de Bukele en El Salvador. ¿Cuál es tu opinión respecto de ambas estrategias? Son un desastre. En México, a las pruebas me remito. O sea, la estrategia de militarización, lo que ha hecho de la seguridad pública y del combate al narcotráfico es involucrar al ejército, y lo digo con conocimiento de causa, en guardianes del narcotráfico.
Eso está evidentemente demostrado. O sea, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las intervenciones telefónicas que se habían realizado desde Estados Unidos claramente señalaban que miembros del ejército eran parte de la estructura del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Entonces, en lugar de sanear la seguridad, pervertimos a las fuerzas de seguridad, que en este caso tendrían que tener otro rol, que es un rol más de seguridad exterior, porque lo que se necesita, y he insistido mucho cuando me has preguntado, quizás no lo he desarrollado, es la inteligencia a través de escuchas telefónicas, de seguimiento del dinero, análisis comunicacional, identificación de los integrantes de la red, cuáles son los patrones, cómo se mueven, dónde se mueven. No es fuerza física, porque ellos, el narcotráfico, ni siquiera necesita pelear con esta fuerza, sino es suficiente con que la coopte. Es mucho más seguro tener equipos muy especializados que puedan desarrollar este panorama y sí solicitar en algunos momentos específicos de operativos el apoyo de otras fuerzas, pero no, el ejército no está capacitado para investigar al crimen organizado. Estoy definitivamente segura. Y en El Salvador es una estrategia que quizás da una sensación de seguridad a muy corto plazo, ¿no? Con un enormísimo costo en materia de derechos humanos, en materia de vidas de chicos que han fallecido en las cárceles. Yo no quiero minimizar el problema de inseguridad en El Salvador. Es cierto que era un problema y es un problema gravísimo y que muchos ciudadanos ni siquiera se atrevían a tomar un autobús o a entrar a un vecindario, ir a visitar a un familiar porque eran víctimas de extorsión o podían ser confundidos o podían sufrir un homicidio. O sea, es un problema grave en El Salvador, pero no creo que la estrategia de los estados de excepción sea una estrategia efectiva, especialmente porque son capturas masivas que llevan a juicios también masivos y en los que ni siquiera se logra identificar cuál es la participación de cada una de estas personas y cómo operaban para poder llevar a cabo estas actividades delictivas. Entonces, respecto de ambas son estrategias fallidas. Respecto de El Salvador, quisiera profundizar porque es súper popular, es un presidente con 90% de popularidad, que se enfrenta a las maras, que eran un tremendo flagelo. Entonces, claro, es muy popular y mucha gente que estaba insegura, que fue vulnerada también en sus derechos, en su seguridad, porque era algo horroroso, como tú dices, efectivamente, las maras, dice: la verdad es que estoy dispuesta a sacrificar todo con tal de la seguridad, y ese es un fenómeno que hemos replicado en varios países. Ahora, leía, por ejemplo, expertos en seguridad que decían algo que tú ya mencionabas, que no es sostenible en el tiempo, no es efectivo, incluso si dejáramos fuera la consideración de los derechos humanos, que no es efectivo porque ataca al final de la cadena, y eso, claro, es parte del problema, pero que no devela las formas de financiamiento de estas pandillas, la penetración del narcotráfico en las estructuras de poder, el lavado de activos, por ejemplo, y que sí se han detectado también negociaciones directas en las cárceles entre funcionarios de gobierno y las pandillas, cosa que cuando quieran romper esos pactos también se rompen. ¿Es efectivo que no es sostenible en el tiempo, en tu experiencia, lo que tú viste, por ejemplo, en Guatemala y en otros países? No es sostenible en el tiempo, y el nivel de violencia de El Salvador en algún momento llegó a tener 109 homicidios por cada 100,000 habitantes, o sea, niveles que no se viven ni siquiera en zonas de guerra. No se puede explicar si tú ves el actuar de muchachos de 20 años. O sea, tienes que ver la otra parte del fenómeno, que era toda la corrupción policial que se beneficiaba, incluso financiamiento electoral, de dinero de las extorsiones. Entonces, ¿cómo se llegó a ese problema de inseguridad? Estás viendo un lado, no estás viendo el otro lado. Y también cómo esto, el propio gobierno de Bukele fue parte de negociaciones con las pandillas. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo va a durar? ¿Es sostenible este tipo de enjuiciamientos masivos? ¿Qué legado le va a dejar una lucha contra el crimen organizado, las pandillas, las extorsiones por fuera del Estado de Derecho? Porque para lograr esta aplicación del estado de excepción, recordemos que hay un antecedente en El Salvador.
que es que una tercera parte del Poder Judicial se vio obligado a jubilarse y desmanteló la Sala Constitucional. Se han cooptado hartas estructuras democráticas en El Salvador, lo digo yo como opinión propia, pero también basada en los hechos de lo que ocurrió cuando hemos visto incluso con militares yendo a pedir leyes al Parlamento. Claudia Paz y Paz, ha sido un honor conversar contigo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Nos vamos a la Hasta pausa luego. y vamos a seguir profundizando con más expertos en este especial de la inseguridad en América Latina y cómo salir de este callejón que sí, según los expertos, sí tiene salida, pero requiere voluntad. Pausa y regresamos. Conexión Global Prime para abordar otra realidad dentro de la que es esta crisis de inseguridad en América Latina. Nos vamos a ir a Colombia y para ello conversamos con Daniel Mejías, que es profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel. Mónica, buenas tardes. Lo primero que quisiera preguntarte es, si tuvieras que explicarle a quienes nos ven a través de CNN Chile, ¿cuáles son los principales focos o fuentes de criminalidad? ¿De qué tipo de criminalidad estamos hablando hoy en Colombia? Bueno, hay dos focos o fuentes principales de inseguridad en Colombia. Uno es la inseguridad rural en zonas principalmente vinculadas al narcotráfico y a la explotación ilegal de oro, en donde están vinculados grupos como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, que en su propósito de controlar estos negocios ilegales desplazan poblaciones, secuestran personas, asesinan líderes sociales. Y este es un tema que yo podría denominar de seguridad pública, en donde las herramientas que se necesitan para enfrentarlo son de inteligencia, de investigación criminal, de hacer operaciones especiales para dar contra estos grupos. Y son precisamente estos grupos con los que el presidente Gustavo Petro ha querido entablar unas mesas de negociación, unos planes de sometimiento muy desordenados, sin una agenda clara en donde se distinga negociación de sometimiento y en donde hay muchas voces críticas que planteamos que primero no se puede confundir negociación con sometimiento, y segundo, que con grupos narcotraficantes no se pueden plantear este tipo de negociaciones. La otra fuente principal de inseguridad es la inseguridad que enfrenta todas las grandes ciudades del mundo y de Latinoamérica, que es la inseguridad ciudadana, en donde hay un problema creciente de delitos comunes como el hurto a personas, el hurto a vehículos, a residencias, y homicidios que ocurren en medio de riñas o de sicariato, etcétera, que viene también incrementándose de manera dramática y preocupante en Colombia. Daniel, desde el gobierno de Santos y antes incluso, y también el gobierno de Duque y ahora, hay un tema que es complejo cuando se entregan finalmente los guerrilleros de las FARC. Es cierto, y ahí hay un avance en uno de los temas, una violencia horrorosa que asoló a Colombia. Pero luego también entre las disidencias se arman, y entre otros grupos también asociados, que no deciden desmovilizarse o que eran parte de esto y que quedan como sin un lugar fijo, se arman las bandas criminales. Estas bandas criminales, ¿cuán importantes son, cuán masivas son en Colombia hoy día? Son bandas, grupos organizados criminales primordialmente vinculados al narcotráfico. Hoy están mucho más atomizados esos grupos que en la época de Pablo Escobar o del cartel de Cali. Son grupos más, que tienen un poder importante para hacer daño, para cometer acciones terroristas, etc. El problema en este momento en Colombia es que estamos en el pico máximo no solo de cultivos de hoja de coca, sino de producción potencial de cocaína y de los ingresos que estos grupos reciben producto del narcotráfico. Los cálculos que yo hice en el 2008, 2013 daban cuenta de que más o menos estos grupos estaban recibiendo entre el 2.3 y el 1.8% del Producto Interno Bruto en ingresos de narcotráfico, muchísimo. El equivalente de esa cifra en ingresos de narcotráfico. Hoy esa cifra está por encima del 4%. Entonces son los grupos con mucho poder de daño
con unos ejércitos, digamos, muy bien entrenados, muy bien articulados, y que, como te decía al principio, cometen, digamos, acciones terroristas contra la fuerza pública, contra la policía, contra batallones del ejército, contra políticos, y son los grupos responsables de asesinar, por ejemplo, líderes sociales o líderes comunitarios en su afán de tener el control territorial de rutas del narcotráfico. Acá lo preocupante es que son grupos, digamos, que no tienen ya una afiliación política como lo tuvo en su momento las FARC, sino que son grupos, las mismas disidencias de las FARC, los grupos, esas personas de las FARC que no cumplieron, digamos, los acuerdos, se quedaron básicamente en actividades de narcotráfico y hoy no tienen ninguna agenda política. Y lo preocupante es que están, digamos, tratando de abrir una mesa de negociación con el gobierno colombiano sin tener un objetivo político en su ideología. Hablábamos del narcotráfico, pero quiero también cambiarte de tema, de alguna manera cambiarte de tema, pero también ligado con aquello, porque es parte de los delitos que persigue. En Colombia, ¿cuál es el estado del Poder Judicial, incluso trascendiendo a este gobierno? Si pudiéramos retroceder en el tiempo, ¿qué tan efectivo es el Poder Judicial? ¿Qué tanta impunidad hay? ¿Qué tanta corrupción hay también en el Poder Judicial? Y si ellos son laxos o actúan bien, si las leyes son adecuadas o no, no solo para el narcotráfico, trascendiendo aquello, para la criminalidad en general. Mira, esa es una pregunta importante y quiero hablar de la criminalidad en general, y aquí ato los casos de Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia. Entre la década de los 90 y hoy, todos los países de la región hicieron el tránsito de sistemas penales, códigos de procedimiento penal inquisitivos a códigos de procedimiento penal acusatorios, orales, etc. Y eso ha generado, digamos, un aumento significativo en los niveles de criminalidad en la región. Ya está documentado para Uruguay, se está terminando de documentar en México. Acá en Colombia nosotros hicimos un artículo que muestra que eso ha aumentado los niveles de criminalidad. Se pasó de sistemas penales inquisitivos a unos sistemas penales mucho más garantistas, y eso le ha restado poder de resolución y de combate contra la criminalidad al Poder Judicial. El Poder Judicial colombiano, ya para llegar más concretamente a tu pregunta, es un Poder Judicial, yo lo catalogaría dentro de los poderes judiciales que hay en la región como un poder bastante eficiente, que ha ido mejorando en el tiempo. No es que sea perfecto, pero ha ido mejorando el poder de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, es tal vez de los mejores de la región en conjunto con el de Chile. Hay muchas cosas por resolver ya en el sistema judicial, en lo que tiene que ver con los jueces, el presupuesto que tienen para su operación, su capacitación, etcétera, pero ha ido mejorando. Y ese es un eslabón que muchas veces se pierde de vista cuando se tienen debates sobre seguridad, donde nos enfocamos mucho en el poder de la policía, de los programas policiales, y nos olvidamos a veces de la capacidad de los jueces y del rol importante que ese eslabón juega en la cadena de la política criminal. No quiero dejar fuera, porque obviamente aquí siempre invitamos a analistas, cada uno da su punto de vista sobre los distintos países, la gente puede compartirlo o no, pero lo que queremos es tu punto de vista sobre los distintos fenómenos, y hay uno que normalmente se habla re poco cuando hablamos de seguridad, y es el sistema carcelario. ¿Cómo definirías tú el sistema carcelario de Colombia? En Chile, por ejemplo, un dato desde el 2012, que tenemos la misma cantidad de plazas. Y no es que haya disminuido la población penal, sino que ha aumentado. Por lo tanto, todos sabemos lo que puede, o me imagino que todos más o menos imaginan lo que puede ocurrir cuando hay un hacinamiento, poca segregación, posibilidad de motines. Lo estamos viendo en varios países de la región, en Paraguay, en Ecuador y en otros, crisis carcelarias feroces. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el estado del sistema carcelario en Colombia? ¿Es capaz de rehabilitar, de reinsertar? No. Es un sistema muy precario, igual que en el caso de Chile y otros países de la región. En Colombia no se han construido nuevos cupos carcelarios, cárceles, digamos, que tengan la capacidad realmente de resocialización, con bajas tasas de hacinamiento, etcétera. Y es un problema crítico en toda la región. Y acá se está planteando una reforma de ley en donde básicamente se buscaba, o el gobierno colombiano buscaba, despenalizar ciertas conductas que estaban en el Código Penal para descongestionar las cárceles. Eso ya lo echaron para atrás, no se va a hacer.
pero ninguno de los últimos gobiernos ha promovido la construcción no solo de más cupos carcelarios, sino sobre todo de mejores cupos carcelarios, mejores cupos carcelarios que sean respetuosos de los derechos humanos, pero que tengan realmente capacidad para mantener unas personas que están privadas de la libertad, pero que a quienes hay que, digamos, tratar bien, con buenos programas de resocialización, con buenos programas de educación, para que cuando salgan no vuelvan a reincidir en la delincuencia. En Colombia estamos muy mal en eso y no se le ha puesto, digamos, los recursos fiscales para subsanar ese problema. Un tema complicado además porque no es popular en lo absoluto invertir en el sistema penitenciario, en el sistema carcelario. Cuando la gente está muy molesta con la delincuencia, además siente que no tienen que tener ningún derecho, prácticamente sienten mucho o piensan mucho los delincuentes y no se ve la importancia de invertir para tratar de reinsertar. Quisiera cerrar con una ciudad que es paradigmática, Medellín. Medellín llegó a tener 319 y más homicidios por cada 100.000 habitantes. Era la ciudad más peligrosa del mundo. Hoy día ha bajado los índices, no es que no hayan homicidios, pero ha habido un cambio en el tema de seguridad. Ya hay distintas miradas, Daniel, sobre Medellín. Unos que dicen realmente es un milagro lo que han hecho con el tema de seguridad y otros dicen, atención, que junto con eso se está sofisticando el crimen organizado en Medellín. ¿Qué piensas tú? Mira, Medellín es como tú dices, es un caso, digamos, de estudio a nivel internacional. La tasa de homicidios en Medellín, en el pico de la violencia generada por el cartel de Medellín y por Pablo Escobar, alcanzó los 420 homicidios por 100.000 habitantes. En el peor, para darte unos puntos de comparación, en el peor momento de Ciudad Juárez, por allá en el 2009, Ciudad Juárez alcanzó una tasa de homicidios de 220 por 100.000 habitantes. Entonces, Medellín alcanzó a tener más del doble de esa tasa de homicidios. Medellín ha tenido una peculiaridad importante, con excepción del gobierno local actual, ha tenido una serie de administraciones que han continuado con unas políticas de seguridad que hacen una combinación óptima de garrote y zanahoria. Hacen programas sociales, el programa de bibliotecas que construyeron varios alcaldes, primordialmente el exalcalde Sergio Fajardo, y también programas de mano dura, de control del crimen con buenas labores de investigación criminal, de inteligencia policial, y esa combinación fue muy exitosa a lo largo de muchas administraciones que se ven truncadas por la administración actual del alcalde Quintero, que ha descuidado los temas de seguridad en Medellín, no está trabajando, digamos, seriamente en los programas de seguridad. Ojalá la situación de seguridad en Medellín no se deteriore nuevamente. Pero Medellín es un caso emblemático de estudio porque logró reducir dramáticamente las cifras de inseguridad. Una ciudad tomada prácticamente por el cartel de Medellín hace 20 o 30 años, y hoy está, digamos, es una ciudad con una tasa de homicidios de 25, 27 por 100.000 habitantes, que es una tasa alta para niveles mundiales, pero una tasa no tan alta para los niveles que observamos en muchas ciudades grandes de la región. Y muchos expertos dicen, ojo, atención con lo que está pasando, con lo que tú decías, porque puede venir una nueva ola, porque el crimen organizado se sofistica y empiezan a hacer pactos entre las 17 principales bandas que existen en Medellín y que son las que controlan o jerarquizan los crímenes de cerca de 400 combos, les dicen allá, o pequeñas bandas en Colombia. Así que un punto importante de atención. Cierro porque se nos acaba el tiempo, solamente preguntándote algo que le hemos preguntado a los otros invitados. ¿Crees tú que la democracia en América Latina está amenazada por la delincuencia? Sí, y déjame ser enfático en este punto. Me preocupa en particular la situación de Colombia, en donde el gobierno nacional actual tiene unos pactos, unas negociaciones que no son para nada claras para la ciudadanía. Antes incluso de ser elegido Gustavo Petro como presidente, su hermano estaba visitando diferentes cárceles del país, negociando con personas vinculadas al narcotráfico. No se sabe exactamente en qué términos eran esas negociaciones o qué les estaba ofreciendo. Entonces sí, yo creo que en Colombia la democracia está amenazada nuevamente, y hay que decirlo de manera desafortunada porque Colombia parecía haber superado este problema, pero de nuevo vemos ingresos del narcotráfico, las campañas políticas, de nuevo vemos negociaciones por debajo de la mesa de líderes políticos con grupos narcotraficantes, con personas que están en las cárceles, y esto es un desafío para un logro que se había obtenido en Colombia y que ojalá cese pronto. Ojalá el gobierno sea claro
en no seguir negociando debajo de la mesa con narcotraficantes y que esto no se vuelva, esta ley de sometimiento o esta ley de negociación con grupos narcotraficantes no se vuelva una operación masiva de lavado de activos, porque mandaríamos un mensaje muy errado y muy perverso a otros grupos y a otras personas que quieren, digamos, un país que se siga desarrollando, que siga creciendo, pero en condiciones de seguridad y de legalidad sobre todo. Daniel Mejías, profesor de Economía de la Universidad de los Andes en Colombia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Con mucho gusto. Cerramos este Conexión Global Prime. 3 visiones, ustedes pueden compartir algunas, no compartir otras, pero hemos recorrido 3 países con distintas visiones y lo que sí coinciden todos los analistas es que efectivamente el crimen organizado, la delincuencia y con ello la dificultad para acometer otras reformas que son igual de importantes como pensiones, como pobreza, como trabajo, como salud, son estos crímenes hoy día, esta criminalidad, una amenaza para la democracia en América Latina. ¿Se puede salir de aquello? Sí se puede, pero requiere políticas tan inteligentes como firmes y una democracia también que no deje de ser respaldada por sus ciudadanos porque les entregue tanto seguridad como una buena vida. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.